Qué bueno saludarlos. Disculpen el contratiempo de la clase de hoy, pero la verdad que salí a hacer un mandado y había demasiado tráfico, entonces van a disculpar. Vamos a avanzar hoy con un poquito de HPLC. Ya básicamente estamos trabajando ya la unidad número 10 y después trabajaríamos lo que es la cromatografía de gases. Entonces, si alguien nos hace el favor de grabar, se lo voy a agradecer, por favor. Y vamos a cargar ahorita la clase. Muchas gracias, gracias. Ok, vamos a cargar la presentación. Esta presentación está ahí en la plataforma Moodle para que ustedes la puedan ver. Estoy con la diapositiva cromatografía líquida de alta resolución. Sí, licenciado. Excelente. Ok. Bueno, vamos a empezar a trabajar este tipo de cromatografía. Ya sus compañeros, cuando hicieron la presentación de detectores de HPLC, cuantificación de HPLC, pues ya hablaron algo de esta técnica, ¿verdad? Pero vamos a entrar a algunos detalles importantes. Y tal vez una de las cosas importantes de esta técnica analítica es de que podríamos decir que es una de las técnicas modernas de cromatografía más utilizada. Ahora ya vamos a ver por qué. Tiene muchas ventajas comparada con otras técnicas analíticas y básicamente una de las grandes características de estos equipos, digamos, esto también funcionaría para un cromatógrafo gaseoso, es de que muchos de estos instrumentos ya se pueden programar. ¿Verdad? Ustedes lo vimos ahí un video donde sus compañeros nos presentaron, ¿verdad? Donde programaban cómo el equipo inyectaba la muestra, cómo el equipo hacía todo, básicamente. Uno lo que hace solo es programarlo, ¿verdad? Pero para eso sí necesitamos tener un método bien establecido, ¿verdad? Un método de separación que ya lo probamos, que ya fue montado y que nos está dando los mejores resultados, ¿verdad? Que eso es básicamente lo complicado, digamos, de estas técnicas cromatográficas. Media vez el método ya está establecido, entonces ya es más fácil para nosotros. Y una de las maneras como uno se ayuda, digamos, cuando uno quiere montar un método es, por ejemplo, si uno quiere hacer un análisis, qué sé yo, de, por ejemplo, carotenos o betacarotenos o flavonoides. Entonces lo que uno hace es buscar algún artículo de un estudio que ya se haya realizado y con ese artículo que ya se haya realizado, entonces tener una gran base para el método que uno va a utilizar. Entonces ahí podríamos ver qué fase móvil utilizaron, qué fase estacionaria, las condiciones de separación, y eso ya le ayuda a uno bastante, porque entonces uno ya puede probar ese método, montarlo. De hecho, a veces uno se encuentra, por ejemplo, con 5 métodos para separar flavonoides, y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el mejor? Pues habría que probar para las condiciones de nuestro instrumento, en las condiciones que nosotros le programemos para tener esa buena separación, ¿verdad? Y por supuesto, esos métodos nosotros los podemos modificar y de una manera tener, digamos, mejores condiciones aún para lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Entonces, recuerden, cromatografía líquida HPLC es una de las técnicas cromatográficas más utilizadas y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Podríamos decir que es como una técnica moderna, pero realmente muchos equipos ya hacen diferentes cosas, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuál es el principio de la técnica? Las separaciones por HPLC, dice, es el resultado de las interacciones. Básicamente, ¿qué interacciones? Interacciones entre la fase móvil y fase estacionaria. Los mismos principios que nosotros ya conocemos cuando vimos la introducción a la cromatografía. Entonces, una de las grandes ventajas que tiene HPLC comparada con otras técnicas es de que nosotros podemos hacer mezcla de diferentes fases móviles. ¿Verdad? Entonces, esa es una gran ventaja, ya lo vamos a ver. Hay diferentes recipientes para hacer esas mezclas. Podemos tener en un recipiente incluso 2 mezclas, 3 mezclas, y podemos mezclar 2, 3 más, y podemos ir cambiando durante la separación, al inicio, en medio de la separación, al final de la separación, etcétera, y vamos cambiando la polaridad. A eso le llamamos un gradiente, ya lo vamos a ver aquí en estas separaciones. Y la otra gran ventaja es todas las fases estacionarias que hay. Entonces, en HPLC hay fases estacionarias de polaridad media, polaridad alta, polaridad baja, no polares, etcétera. Entonces, eso hace que uno pueda tener o seleccionar la mejor fase estacionaria. Entonces, si yo puedo variar, digamos, o seleccionar la mejor fase estacionaria, ir cambiando la fase móvil durante la separación, y ya vamos a ver otras condiciones que yo puedo utilizar en cromatografía HPLC, por ejemplo, el tipo de columna, el tamaño de partícula de la columna. Puedo también, por ejemplo, incluso
cambiar la temperatura, ¿verdad? Los cromatógrafos HPLC tienen la característica que uno puede variar hasta 40 grados la temperatura. Entonces, digamos, esa es una gran ventaja, ¿verdad? Que cambiando la temperatura se mejoran a veces las separaciones. Pero veamos este recuadro aparece ahí en el libro de School, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo de HPLC está ahí en el libro de texto, eso es importante para que ustedes lo tengan ahí a la mano. Entonces, en cromatografía HPLC, según la fase estacionaria que nosotros busquemos o seleccionemos, podemos hacer separación de diferentes formas. La primera dice que nosotros podemos hacer separaciones por absorción, ¿verdad? Y se recuerdan que cuando hacemos separaciones por absorción es cuando hay una interacción entre una fase móvil líquida y una fase estacionaria sólida, ¿verdad? Y esa absorción puede ser en fase normal o puede ser incluso en fase reversa, ¿verdad? Depende, digamos, qué polaridad tenga el sólido que estoy utilizando como fase estacionaria. La absorción fue lo primero que se empezó a utilizar en las separaciones cromatográficas. Lo otro importante acá es que después de absorción se empezaron a hacer separaciones por partición. Realmente por partición es donde se llevan a cabo la mayor separaciones en HPLC. Y una de las grandes, digamos, tal vez no es ventaja, sino una de lo importante en una cromatografía líquida HPLC es de que aquí hacemos uso de columnas, ¿verdad? Ya vamos a ver que hay diferentes tipos de columnas y eso entonces me permite a mí tener una gran variación, digamos, muy amplia para separar el analito de interés. Cuando uno revisa separaciones cromatográficas, quizás un 70% de las separaciones es HPLC, ¿verdad? Comparado, por ejemplo, con otras técnicas analíticas, fluidos supercríticos o contracorriente o incluso cromatografía gaseosa. HPLC es la que más aplicación tiene. Entonces, cuando trabajamos nosotros partición, podemos separar en fase normal y en fase reversa. ¿Se recuerdan que eso ya lo habíamos trabajado? ¿Qué es separaciones en fase normal? Cuando la fase estacionaria es polar. ¿Qué separaciones en fase reversa? Cuando la fase estacionaria es no polar o es apolar, ¿verdad? Los mismos principios que hemos visto en cromatografía. Pero otra de las grandes ventajas en cromatografía HPLC es de que también podemos separar compuestos, digamos, que tengan cargas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, resinas intercambiadoras de cationes, de aniones, y eso me amplía más la separación entonces por HPLC. Incluso utilizando también ciertas columnas, podemos hacer separaciones de moléculas muy grandes, ¿verdad? Exclusión o permeación en gel, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero separar proteínas, pues como son muy grandes esas moléculas, pues una manera de separarlos es utilizando permeación o exclusión molecular. Entonces, según la columna o la fase estacionaria que uno seleccione, así puede ser el tipo de cromatografía HPLC que uno va a utilizar. Y veamos entonces cuáles son los componentes básicos de un instrumento HPLC. Un instrumento HPLC realmente tiene, digamos, componentes básicos que son importantes que nosotros tenemos que saber, primero, que están presentes y segundo, saber qué tipo de esos componentes están presentes. Entonces, una de las cosas importantes que tiene este equipo es que utilizan bombas para el movimiento de la fase móvil. Ahora, ¿por qué se utiliza una bomba en un equipo HPLC? Ya vamos a ver más adelante, las columnas tienen partículas muy pequeñísimas, 5 micrómetros, 2.5 micrómetros o 3 micrómetros, o sea, son tamaños bien pequeños. Entonces, imagínense una columna acá llena con sólido, bien compacto. Si yo coloco un líquido acá en esa columna, solo así, si yo vengo aquí, por ejemplo, digo, bueno, tengo esta columna bien empacada, y voy a colocarle una fase móvil acá, lo más seguro es que se mueva por gravedad, pero en tiempo muy lento, ¿verdad? Entonces, como el tamaño de partículas es muy reducido, entonces quiere decir que las fases estacionarias están muy compactas. ¿Eso qué quiere decir? Que para que el líquido se mueva dentro de esta columna, necesito yo adicionarle o utilizar la bomba para que logre
ese movimiento del líquido. Entonces, realmente lo que hace la bomba es, dicen algunos fabricantes de equipo, que funciona como que fuera el corazón de un HPLC, ¿verdad? Y de hecho, cuando uno enciende un equipo, se empieza a trabajar un movimiento, ¿verdad? Depende del tipo de bomba, donde lo que hace es ir moviendo la fase móvil dentro de esa columna que está bien empacada, ¿verdad? Entonces, la única manera de lograr mover líquidos en espacios muy reducidos es aumentando la presión. Entonces, la bomba lo que hace es aumentar la presión para que los líquidos puedan moverse en espacios muy reducidos. Si la bomba no funciona, la fase móvil nunca va a moverse dentro de la columna. Yo puedo tener ahí el líquido, pero si no le pongo presión, no le aumento esa presión, no funciona. Entonces ya vamos a ver que hay diferentes tipos de bombas, ¿verdad? Pero la función principal de la bomba es hacer que el líquido o la fase móvil que estoy utilizando en mi separación se mueva en espacios muy reducidos. Eso es la función de la bomba. ¿Qué otra cosa importante tenemos nosotros acá? El inyector, ¿verdad? Aquí ya está en la parte de arriba. Esta parte del inyector, eso está por fuera del instrumento, ¿verdad? Entonces aquí vemos nosotros que hay una septa, realmente es como que fuera un hule, una moneda de 5 centavos, más o menos es el tamaño del hule, acá, donde uno puede colocar con una jeringa la muestra que va a analizar, ¿verdad? Entonces aquí es donde se inyecta la muestra, pero estos inyectores normalmente son automáticos, o sea, ya tienen volúmenes definidos. ¿Para qué eso? Para que cada vez que yo inyecte la misma muestra, mi análisis sea reproducible. Sea reproducible, por ejemplo, en las áreas de los picos, en las formas como se separa. Entonces, por eso es que los volúmenes inyectados acá ya están automáticamente definidos. ¿Cuánto volumen se inyecta? Normalmente 5 microlitros, 10 microlitros, 15 o hasta 20 microlitros. Eso es básicamente la cantidad de volumen que se inyecta acá. Entonces es un volumen bien bajo, bien pequeño, y eso es suficiente para la separación que uno quiera hacer. Entonces, recuerden, estas inyecciones ya son manual para colocar la muestra aquí. Esto le llamamos bucle, ¿sí? Eso es manual, pero una vez que uno gira esto acá para un lado, impulsa el líquido hacia adentro y ahí se va el volumen ya definido. Entonces, a eso se le llama normalmente inyección automática. Ya tienen graduado, definido el volumen a inyectar, ¿verdad? Y eso siempre lo reproduce cada vez que está pasando el líquido o la muestra que quiero analizar. ¿Qué otra cosa importante hay acá? La columna de separación. La columna es muy importante porque esto que ustedes ven acá, que es como una columnita, esto realmente es un filtro, ¿sí? Esto es un filtro para atrapar pequeñas partículas o humedad que pudiera tener la muestra. Para eso, digamos, algunos equipos lo tienen, otros equipos no lo tienen. A esto a veces se le llama como un tamiz molecular. Lo que hace es filtrar o quitar humedad o partículas extrañas que no van a contaminar la muestra principal, ¿verdad? Entonces, esto que está acá. Entonces, se le llama un filtro en línea, ¿verdad? Pero la función es eliminar impurezas, partículas extrañas, humedad, cualquier cosa que no es muestra. Esto, ¿verdad? Aquí sí ya nos vamos nosotros a lo que es la columna. Esta columna, básicamente, es donde se lleva a cabo la separación. Aquí se lleva a cabo la interacción de mi analito con mi fase estacionaria. Aquí se lleva a cabo la interacción del analito con la fase móvil y siempre vamos a buscar lo que ya hemos platicado, que el analito tenga más afinidad por mi fase, por la fase móvil, ¿verdad? Porque la fase móvil se va a encargar entonces de llevar al analito hasta la salida de la columna. Entonces, hay diferentes tipos de columnas. Ya vamos a ver cuáles son los tamaños más utilizados, pero normalmente una de las características que tiene cromatografía HPLC es que las columnas no son muy largas. Por eso, digamos, hablando de grosor, de longitud, más o menos la columna de mayor tamaño puede tener 20 centímetros de largo. No es mucho, realmente 20 centímetros de largo, y hay columnas más pequeñas, hay de 15, hay de 10, y hay columnas incluso de 5 centímetros de largo. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la longitud de una columna determina normalmente el tiempo de separación o el TR, ¿sí?
el tiempo de retención de cada analito. Entonces, mientras más larga sea la columna, más tiempo se tarda un analito en salir de esa columna, ¿verdad? Entonces, por eso es de que si yo tengo una columna pequeña, con el uso de la bomba, puedo hacer entonces que ese analito en ese espacio reducido, pues vaya logrando moverse hasta lograr su separación, ¿verdad? Y algo importante acá entonces es de que yo puedo ir cambiando la fase móvil, polaridad, desde el inicio, durante la separación o ya terminando la separación, ¿verdad? Entonces, eso es importante, eso le llamamos gradiente, va a ir cambiando la polaridad durante la separación. Y eso me va a permitir a mí separar mezclas muy complejas. Entonces, recuerden la columna. ¿Qué tipos de columnas hay? De diferente polaridad. Ya vamos a ver los tamaños más adelante. Normalmente hay columnas analíticas y columnas preparativas, ¿verdad? Es muy importante también, por favor vean el video, es tiempo de separar. Ese video está en la clase anterior, en cromatografía en papel y capa fina, porque ahí les dan explicación bien detallada de cómo afecta, digamos, el tipo de columna en la resolución, por ejemplo, en la eficiencia, ¿verdad? Que son los parámetros cromatográficos muy importantes que uno necesita tener en cuenta a la hora de montar métodos de separación cromatográfica. Entonces, algo interesante acá en las columnas es esto que ustedes ven acá. A esto se le llama precolumna. La precolumna realmente son, digamos, normalmente tiene el mismo material de empaque de la columna. Entonces, por ejemplo, si mi columna es una columna, por ejemplo, RP18, digamos que es de fase reversa, que vamos a ver que esa columna es de las más utilizadas, entonces se esperaría que esta precolumna sea también de fase RP18. O sea, eso es lo ideal, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, esta columna es RP18 y no tengo precolumna RP18, pues entonces, aunque sea una columna RP10 o precolumna RP10, RP8, lo importante es utilizar precolumna. ¿Por qué? Una de las cosas importantes en cromatografía líquida es que para hacer separaciones de muestras o de mezclas, necesito que las muestras y los reactivos sean de alta pureza. Eso es bien importante. Y es muy delicado también porque resulta, por ejemplo, que para utilizar fases móviles en cromatografía HPLC, los solventes o las fases móviles que se utilizan tienen que ser grado HPLC. Y aún siendo grado HPLC, a veces hay que filtrarlos, ¿verdad? Para quitar cualquier posible impureza que tuviera ese reactivo, a pesar que es de alta calidad. Entonces, imagínense, si yo vengo y utilizo un reactivo grado industrial, los reactivos grado industrial normalmente traen residuos, a veces, digamos, de ciertos minerales, residuos de otros solventes. Entonces, no son mezclas al 100%, ¿verdad? O sea, tienen ciertas impurezas. Entonces, uno de los requisitos en HPLC es que los reactivos a utilizar tienen que ser de alta pureza. Eso hace también que el costo de un análisis por HPLC se eleve, ¿verdad? Hay reactivos grado HPLC que, por ejemplo, un litro les puede valer hasta 3,000 quetzales, ¿verdad? Imagínense, si voy a hacer unas 10 separaciones y necesito mucha fase móvil, hay que invertir mucho en esa fase móvil. Entonces, esas son las cosas importantes que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Necesitamos reactivos de alta pureza. Y entonces la precolumna cumple la función de poder retener cualquier posible impureza que podría llegar aquí a la columna, ¿verdad? Ya vamos a ver que a veces en las separaciones HPLC, si alguna impureza se pasa a la columna, esa impureza puede cambiar o variar los tiempos de retención del analito, no me va a permitir buena separación. Entonces, eso es muy importante, utilizar la precolumna. ¿Por qué? Porque estas precolumnas se pueden cambiar, por ejemplo, a la semana de uso, a las 2 semanas de uso, ¿verdad? Si los equipos se están utilizando demasiado, pues a la semana se pueden cambiar. En cambio, una columna analítica o una columna HPLC, normalmente se espera que funcione o que tarde años en trabajar, ¿verdad? Yo conozco laboratorios, por ejemplo, donde uno va y revisa, mire cuánto tiempo tiene de usar su columna, 5 años, 10 años, imagínense, 10 años de uso de una columna, la columna ha sido bien cuidada, pero el cuidado es utilizar precolumna. Eso es muy importante. Y cada vez que se use una columna,
Eso es muy importante, que a veces a uno se le olvida. Normalmente hay que lavar la columna. ¿Qué es lavar la columna? Si yo utilizo una fase móvil, mezcla, digamos, polar o no polar, normalmente se hace el lavado, se empieza con la mezcla que uno, digamos, utilizó y va cambiando la polaridad hasta lo contrario, lo opuesto. ¿Para qué? Para que cualquier posible impureza que haya quedado dentro de la columna se limpie o se salga de la columna. Eso es para tener mayor vida útil de los grupos funcionales que van a interactuar en las separaciones de HPL. Entonces, el lavado de la columna, eso sí es a diario, ¿sí? Entonces, ¿qué hace uno? Terminó de hacer sus análisis durante el día, por ejemplo, una hora para el lavado, empieza a utilizar la fase móvil que usó, la va, digamos, pasando de regreso, y si fue en orden de polaridad, vamos cambiando en orden contrario la polaridad, hasta llegar al extremo de polaridad, y con eso garantiza mayor vida útil de una. ¿Por qué necesito yo cuidar esta columna? ¿Cuánto más o menos vale una columna HPLC? Más o menos está entre los 3.000 a 5.000 mensajes. No es lujo, digamos, mi columna lo voy a hacer solo un mes y ya la cambio el otro mes. No, tenemos que cuidar la columna. Esos, digamos, los cuidados teóricos. Entonces, utilizando las precolumnas. Estas precolumnas son pequeñitas, más o menos tienen como 2 centímetros de grosor, ¿sí? Y algo bien importante en HPLC es de que, por ejemplo, esta columna acá, uno ve que como que hubiera un tornito acá. De hecho, sí van ensambladas y uno coloca esas columnas o las intercambia. Pero estas columnas, estos tamaños de diámetro son estándares. Eso quiere decir que yo puedo tener un equipo, por ejemplo, marca Perkin-Elmer, por ejemplo, y utilizar, por ejemplo, una columna marca Supelco, ¿verdad? De otra marca. Todas las columnas son estándares porque tienen los mismos diámetros acá para acoplarse a cualquier instrumento HPLC. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque imagínense, si fuera solo de una marca la columna, ellos pondrían el precio que quisieran y ahí ahí sí que tendría que utilizarla, ¿verdad? Pero eso es lo bueno en cromatografía líquida. Las columnas pueden ser de cualquier otra marca, igual las precolumnas, y utilizarlas sin ningún problema. Siempre y cuando, que es lo importante saber de la columna, qué fase estacionaria es la que está interactuando en la separación. Es una fase normal, o sea, es fílica, es celulosa, es, por ejemplo, es una apolar, es una RP18, silcinano, o por ejemplo, es una que tiene grupo fenilo, tiene grupo amino, grupo nitro, etcétera, etcétera. Hay de todo tipo, pero lo importante es saber qué grupo funcional es el responsable de la separación, porque eso depende a qué compuestos pueda yo separar con ese tipo de columna. Pero esto, entonces la precolumna es intercambiable también, se puede cambiar según el uso del equipo, ¿sí? Cada semana, cada 2 semanas, cada mes, ¿verdad? Si yo no uso tanto el equipo, pues quizás a cada 2 meses lo puedo utilizar, lo puedo cambiar. Pero eso va a ser conforme el uso que yo haga del equipo. ¿Qué otra cosa importante hay acá en el equipo HPLC? Que esto básicamente ya sus compañeros lo expusieron, los detectores. Eso es bien importante. Una de las grandes ventajas que tiene cromatografía líquida, ¿verdad? HPLC, es de que utiliza, o sea, los equipos pueden utilizar cualquier tipo de detector, ¿verdad? Una de las cosas importantes en cromatografía es de que hay algunos detectores que podríamos decir como que son detectores universales. Digamos, podríamos separar diferentes tipos de compuestos. Pero hay compuestos muy específicos que necesitan solo ese detector para poder, digamos, eh, separarse o identificar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo quiero separar azúcares. Para azúcares, el único detector es el índice de refracción, no hay otro. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy trabajando en una industria azucarera, en la industria azucarera, como es azúcar, glucosa, sacarosa, lo que analiza, el cromatógrafo ahí va a tener un detector de índice de refracción. Entonces, según, digamos, la aplicación amplia que yo voy a tener de mi cromatógrafo HPLC, así puedo seleccionar el detector. Hay equipos que vienen para acoplar 2 o 3 detectores simultáneamente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, quiero hacer análisis de azúcar, ya tiene ese detector. Si yo quiero hacer análisis de otra muestra, ya tiene ese detector. Entonces,
Claro, por supuesto que el equipo es mucho más caro. Me recuerdo yo que hace como unos 10 años más o menos compramos nosotros un detector para acoplarlo a un equipo que estaba ahí en el departamento. Más o menos costó como 200,000 o 150,000 el detector, ¿verdad? Son caros. Entonces, imagínense, si tiene 3 detectores, pues así va a ser el costo del equipo, ¿verdad? O sea, cada vez que uno, digamos, quiera algo extra en su equipo, siempre va a tener un costo, un valor, pero ese valor agregado, digamos, me va a dar muchas ventajas comparado con otro. Y ya vamos a ver más adelante que hay un detector, ¿verdad? Que es el detector de masas, que ese detector me sirve para elucidar nuevos compuestos. Entonces, un equipo HPLC con detector de masas es lo mejor que hay, ¿verdad? Y alguien se pregunta, bueno, en la facultad tenemos ese, en la facultad no lo tenemos, pero sí en la antigua facultad, en toxicología. Ahí hay un equipo HPLC con detector de masas, ¿verdad? Y ese equipo, cuando ustedes lo quieran utilizar, por supuesto que lo pueden hacer, ¿verdad? Solo coordinan, por ejemplo, mire, yo quisiera hacer un análisis acá o que ustedes me... Y ese equipo, normalmente para estudiantes de la facultad es bien accesible, ¿verdad? Entonces solo hay que coordinar, damos el uso del equipo. Recuerdo que ahí un estudiante de química trabajó su tesis y ahí le permitieron hacer todo el análisis de la tesis con ese detector de masas, ¿verdad? Entonces, eso es lo mejor que hay, ¿verdad? Pocos laboratorios en Guatemala tienen ese tipo de detector, ¿verdad? Pero es lo mejor que hay. Entonces, depende del detector, así es el costo del equipo. Puede tener 2, 3 más, por supuesto. Así va a ir variando también el rango de aplicación para diferentes análisis. Y en el sistema de lectura, básicamente una de las grandes ventajas que tienen los equipos HPLC es de que obtienen las gráficas o los cromatogramas, ¿verdad? Que son, digamos, los tiempos de retención de cada analito según la separación que se llevó a cabo. Entonces, ahí, por ejemplo, yo puedo decir, estos analitos que están aquí en estos primeros 10 minutos no se separaron. Hay que modificar la fase MUL para lograr buena separación. Puedo decir, por ejemplo, este pico es muy ancho, no tiene buena eficacia. Hay que mejorar esa eficacia. Ahora, entonces, el equipo HPLC tiene esa gran ventaja, entonces que grafica de una vez el cromatograma y nos muestra los tiempos de retención de cada analito. Recuérdense que en cromatografía líquida, los tiempos de retención me sirven a mí para identificar cualitativamente un analito. Por el tiempo de retención, yo puedo saber qué analito está presente, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo compararlo con una mezcla de estándares que ya se utilizaron y de esa manera saber por el tiempo de retención y si es el mismo método, a quién corresponde ese análisis. Pero los equipos HPLC tienen un detector, eso creo que se los había comentado cuando vimos espectrofotómetro subvisible, y es el detector de arreglo de diodos. El detector de arreglo de diodos tiene la gran ventaja, o sea, aparte que el equipo genera, para el HPLC genera el cromatograma, genera, digamos, los tiempos de retención con las bandas, las áreas de cada pico que se separó, de cada... Si el equipo tiene el detector de arreglo de diodos, entonces para cada analito que va separando, ¿sí? Grafica su espectro ultravioleta visible continuo. Se recuerdan que vimos que el espectro ultravioleta visible es único para cada compuesto. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una muestra desconocida, no tengo idea de qué es lo que hay, entonces yo puedo graficar, ¿verdad? Como si tengo un detector de arreglo de diodos, grafico, por ejemplo, esta banda, tengo su espectro V visible, y ese espectro V visible sí lo puedo comparar con bibliotecas o bases de datos y decir, por ejemplo, este espectro es de la aspirina, este espectro es de la cafeaspirina, este aspecto es de cualquier compuesto que yo logré separar. Entonces, eso es lo importante, digamos, de estas técnicas cromatográficas, ¿verdad? Que ya generan mucha información que me facilita el trabajo. ¿Para qué? Porque recuerden, yo puedo tener una muy buena separación, excelente, pero es importante identificar lo que yo separé, ¿verdad? Y todavía aún más importante, cuantificar, ¿verdad? Cuando un equipo logra buena separación, buena identificación y buena cuantificación, ese es un buen método de análisis. ¿Por qué? Porque me permite hacer lo que realmente yo quiero en cromatografía, ¿verdad? Separar analitos es bueno, sí,
Pero es importante identificarlos. Imagínense que yo logré montar un método separo, pero no sé a quién corresponde cada una de estas bandas. No tendría sentido, ¿verdad? Porque entonces, ¿para qué estoy montando el método? Claro, de repente a mí lo que me interesa es solo un analito, para solo saber si este analito está presente. Bueno, si es un solo analito y lo que quiero saber es si está presente, pues qué bueno. Pero en cromatografía necesito saber qué es cada analito, ¿verdad? ¿Cuál es su tiempo de retención? Y de esa manera identificarlo para incluso poder cuantificar, ¿verdad? Por supuesto, las áreas de las bandas me dan una idea de cuánto está presente cada analito, ¿verdad? Porque las áreas nos dan un porcentaje en cuanto a la presencia de cada analito, ¿verdad? Entonces, ese porcentaje de área le dice a uno, el porcentaje de área es muy grande, alta concentración. El porcentaje de área es pequeña, baja concentración. Así es como uno interpreta, digamos, de esa manera la información del cromatógrafo. Okay. Entonces, cuando utilizamos solventes, ya vimos, utilizamos reactivos HPLC, ¿verdad? Dice que podemos trabajar de forma isocrática, utilizando la misma fase móvil desde el inicio hasta el final. Y lo que más se trabaja en cromatografía, especialmente con mezclas complejas, es que trabajamos 2 o más solventes. Eso quiere decir trabajar gradiente. Cambiamos la polaridad del inicio hasta el final. ¿Qué obtenemos al utilizar un gradiente? Mejor resolución de los componentes de la muestra en el menor tiempo posible, ¿verdad? Resolución y eficacia, realmente lo que estamos buscando. Asegurar alta precisión y exactitud, ¿verdad? O sea, los gradientes tienen que ser, digamos, reproducibles para tener los mismos resultados en el método que ustedes ya están estableciendo. ¿Cómo obtener buenos resultados con gradiente? Una de las cosas importantes que ayuda a saber qué fases móviles utilizar es saber qué tipo de compuesto uno está analizando. Entonces, son compuestos polares. Entonces yo puedo decir, voy a empezar con una mezcla no polar, la voy a pasar a polaridad media y voy a terminar con tal polaridad. Entonces, ahí yo voy haciendo gradientes. Dice que según la gráfica que se obtenga cuando se hace el gradiente, puede haber gradientes lineales, cóncavos o convexos. Lineal quiere decir que va aumentando al inicio y sigue aumentando hasta el final. El cóncavo normalmente se aumenta al inicio, después a veces, digamos, se disminuye la polaridad y a veces se vuelve a aumentar otra vez. Para eso depende de lo que uno necesite. El convexo pues es la gráfica que uno tiene cuando empieza a veces es polaridad baja, ¿sí? Lo pasa a polaridad media y de ahí va haciendo su cambio de velocidad. Entonces, ¿qué tipo de gráfica de gradiente utilice? ¿Es importante? No, lo importante con el gradiente es saber en qué momento cambio la polaridad para tener buenas separaciones. Y otra cosa importante es ajustar la velocidad de flujo. Entonces, una de las cosas importantes en cromatografía HPLC es el caudal. Eso es velocidad de flujo. ¿Cuánta fase móvil pasa en el equipo en un tiempo determinado? Normalmente los caudales se dan en centímetro cúbico mililitro por minuto. Para eso es básicamente, más adelante vamos a ver ese dato. Entonces, con elusión isocrática, que la pongo aquí solo, recuerden, una de las cosas importantes en todo método cromatográfico es, por ejemplo, cambiar solo el porcentaje de fase móvil. Aquí, digamos, utilizo un porcentaje de fase móvil, dice acetonitrilo y cierto porcentaje acá, y veo cómo se obtiene la separación. Aquí logro separar, por estos analitos aquí no se separaron, estos analitos aquí varían pequeños porcentajes de la misma fase móvil, a veces se logran mejores separaciones. Por ejemplo, aquí ya se logró separar este analito 6 y 7, aquí ya veo que ya lo logré separar. Sin embargo, los analitos al inicio no se logran separar, utilizando una sola fase móvil, aunque están cambiando al inicio un porcentaje, utilizo otra fase móvil en otro porcentaje. Entonces, aquí yo digo, mejor voy a hacer una separación con gradiente. Empiezo con esta fase móvil, aquí les da el porcentaje de fase móvil que uno utiliza, y vean aquí, voy cambiando la polaridad de la fase móvil hasta llegar a una polaridad final. Eso que me permitió que al inicio con esta fase móvil, pero logro separar estos primeros analitos, que con una sola fase móvil no se separaban, ¿sí? Cuando cambio la fase móvil acá, logro separar estos analitos que en este caso, por ejemplo, aquí el 6 y el 7 no separaban, pues aquí ya los logré separar
y de ahí vengo y cambio la fase móvil para mejorar. Incluso si se dan cuenta, aquí tengo buena resolución y buena eficacia. Eso es lo mejor en un método HPLC, ¿verdad? Y importante, el tiempo de la separación. Mientras más corto sea un tiempo de separación, mejor es el método. ¿Y eso por qué? Se preguntará alguien. Primero, porque nos está ahorrando tiempo de trabajo, ¿sí? No es lo mismo si, miren, corramos estas 50 muestras. Imagínense que cada muestra se tarda 1 hora. Solo ahí si uno son 2, 3 días, 4 días de trabajo, ahora sí solo trabajando de día. Es demasiado. Pero si, por ejemplo, el método se tarda 30 minutos, eso ya es diferente. 30 minutos durante 8 horas, ya puedo correr más muestras, ¿verdad? Entonces, los tiempos de separación en cromatografía son factores muy importantes. Uno, digamos, por el tiempo dado. Y dos, por la cantidad de fase móvil que se usa. ¿Verdad? No es lo mismo, digamos, pasar fase móvil en 30 minutos que pasar fase móvil en 1 hora. Se está utilizando el doble de fase móvil. Entonces, si la fase móvil es muy cara, el costo del análisis se está elevando solo por el tiempo de separación. Eso es muy importante. ¿Qué solventes son los que uno puede utilizar en HPLC? Pues básicamente de la tabla de Hildebrand pueden buscar 2 o 3 solventes apolares, 2 o 3 solventes de polaridad media y 2 o 3 solventes polares. Con eso es suficiente. ¿Y qué hacemos con eso? Hacemos la mezcla que nosotros querramos. Puedo mezclar hexano, por ejemplo, con diclorometano, puedo mezclar tolueno con acetonitrilo, puedo mezclar tolueno con 2-propanol, etcétera, etcétera. Voy haciendo los cambios entonces de fase móvil que yo quiero. Ahora, hay un factor bien importante a tomar en cuenta en las mezclas de HPLC y ese factor es la viscosidad. Cuando uno está haciendo mezclas de fases móviles en cualquier técnica cromatográfica, normalmente si se han dado cuenta en los métodos, por ejemplo, que están estudiando para el corto, pues dice, por ejemplo, 30% de metanol, 40% de hexano y el resto, digamos que es otra fase móvil, ¿ok? Cuando uno está haciendo mezclas de fases de solvente, entonces lo importante acá es, primero, normalmente los porcentajes van variando en pequeñas proporciones, pero nunca se cambia una fase móvil por otra. Entonces, cualquier método que ustedes revisen de cromatografía, van variando los porcentajes de separación. Hace una vez usaba 50-50, ahora voy a utilizar 70-30, voy a utilizar 60-40 o 90-10. Dentro de esos dos fases móviles que van variando los porcentajes. Eso es lo primero que se hace. Ahora, ¿eso por qué? Una de las cosas importantes en HPLC es vean los valores de viscosidad y este valor sí es importante. Por ejemplo, dice hexano viscosidad 0.31 y vean, por ejemplo, la viscosidad de 2-propanol 2.30. HPLC, si yo hago cambios bruscos en la viscosidad, afectan la presión de la bomba. Entonces, si la viscosidad aumenta, la presión se eleva, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante que cuando yo haga mezclas en HPLC, las viscosidades cambien o varíen, pero de forma gradual, ¿verdad? Porque si yo vengo, por ejemplo, tengo, digamos, una mezcla hexano, digamos, acetonitrilo, punto 30, punto 30. Vean, las viscosidades igual. Y de repente digo, no, voy a poner 50% de 2-propanol. Vean la viscosidad, 2.30 de punto 30. Estamos cambiando esas cosas en 2 unidades. Esos cambios de presión en HPLC afectan la bomba. ¿Y saben qué sucede? Que la presión se eleva demasiado, porque es muy viscoso para moverlo. Entonces aumenta la presión, hasta un máximo donde el equipo ya no tiene más para dar, ¿verdad? La bomba llegó a su tope. ¿Y qué pasa? El equipo se apaga. Ya no sigue funcionando. Entonces yo digo, ¿qué pasó? Los cambios de viscosidad fueron muy bruscos, fueron muy marcados. Entonces, eso es muy importante en HPLC. Y pequeños trazos, por ejemplo, de burbujas, de residuos en HPLC, aumentan la presión. Es importante hacer el lavado de los equipos HPLC para evitar cualquier problema que uno pueda tener durante la separación. ¿Qué criterios para elegir un solvente? Pues ya vimos la polaridad, ahora ponemos polares, no polares y de polaridad media. Importante, ahora no necesitan tener todos. 2 de cada uno es suficiente para las mezclas que ustedes deseen. Precio y disponibilidad, es muy importante. El costo de los equipos, como es HPLC, es costo elevado. Hay reactivos, por ejemplo, me recuerdo una vez compramos tetrahidrofurano,
2 litros, creo que era 1 litro, 2,000 o 3,000 quetzales de litro de tetrahidrourano, carísimo, ¿verdad? Y uno dice, pero lo necesitábamos. Y a veces los reactivos o los solventes no están disponibles. Ahora hay mucha restricción para reactivos. Antes uno compraba reactivos y se los vendían como que iban ustedes al mercado. Ahora no. Ahora hay disponibilidad. ¿Para qué lo va a usar? ¿Dónde lo va a usar? ¿Quién lo va a usar? Y peor si son precursores, olvídense, ni los venden. Entonces eso es bien importante. Es ver que esté disponible. A veces no está disponible, entonces ya sabemos que podemos ver qué fuerza de solvente tiene y sustituirlo por otro que tenga una fuerza solvente muy parecida. Pureza y estabilidad, HPLC, a pesar que es un HPLC, hay que filtrarlo y purificarlo, ya lo vamos a ver. Capaz de solver la muestra, especialmente el analito, que es lo que yo quiero separar, ¿sí? Que mezcle buenas fases móviles con otras, se mezcle bien. No degradar eso, disolver la fase, eso es bien importante, ¿verdad? O sea, las fases estacionarias, normalmente son fases estacionarias que vienen, digamos, con fuerzas de atracción muy grandes entre ellas, que la fase móvil normalmente no la deteriora. Se deteriora porque uno no lava la columna. A veces si uno también eleva un poquito la columna, la temperatura de columna, a veces sí tiende a deteriorarse un poquito, pero o sea, los equipos HPLC máximo 40 grados, ¿verdad? Porque tampoco van a calentar más, porque si no, entonces ya pasamos a cromatografía gaseosa, ¿verdad? Normalmente a 30 grados suficiente para hacer separaciones en HPLC, no digamos temperaturas de laboratorio, 25 grados, 20 grados, suficiente para separar cualquier tipo de compuesto, ¿verdad? Tener baja viscosidad, ya sabemos por qué, por los cambios de presión, compatibles con el detector. La mayoría de detectores registran las fases móviles que nosotros utilizamos. Y transparencia óptica. Normalmente se requiere, ¿verdad?, que los solventes no interfieran, digamos, con el analito que se está separando. Entonces, a pesar que es reactivos HPLC, siempre se hace eso, filtrado y desgasificado. Entonces hay que pasar el reactivo por una membrana de 0.5 micrómetros, ¿sí? Acá, un quitasato grande, se filtra. Y bien importante saber de qué material está hecho el filtro, ¿verdad? Por ejemplo, hay filtros de nylon, hay filtros de teflón, hay filtros de acetato de celulosa, etcétera. Entonces, nos ha pasado a veces, utilizamos una fase móvil y de repente cuando la filtramos está de otro color. Quiere decir que reaccionó con la membrana que estamos utilizando para filtrar. Hay que saber de qué material es la membrana que se está utilizando. Y por supuesto el tamaño de partícula, 0.5 micrómetros, bien importante. Entonces, normalmente yo he ido a laboratorios donde cuando es reactivo HPLC no los filtran, pero en la gran mayoría de los laboratorios hay que filtrar las fases móviles a pesar que son grados HPLC. Algunos equipos tienen ese filtro en línea, se recuerdan que vimos ese tamiz molecular para eliminar cualquier posible partícula, otros no lo tienen. Importante eliminar cualquier burbuja que haya quedado en esa solución filtrada. Entonces, normalmente se puede hacer, digamos, eliminar esa burbuja con, ¿cómo se llama? Con gas, ¿verdad? A veces se pone un gas ahí para poder eliminarlo, y si no, con un baño de ultrasonido. Para aquellos bañitos de ultrasonido, uno deja ahí el recipiente que se esté moviendo por unos 5 o 10 minutos, se eliminan las burbujas. Esa es la manera de cómo tener esa fase. Y algunas cosas importantes son también modificar fase móvil. Por ejemplo, necesito un buffer a cierto pH, ¿verdad? Especialmente cuando se están trabajando, por ejemplo, aminoácidos. Eso es muy importante. Algunos compuestos acidificadores, algunos compuestos que hacen cierta resistencia, especialmente cuando separo compuestos con carga, reactivos de par iónico, modificadores. O sea, estos modificadores ya son muy específicos para cierta familia de compuestos en particular. Normalmente con el gradiente o cambiando la temperatura es suficiente para las separaciones. ¿Cuáles son las condiciones óptimas de un equipo HPLC? Y con esto vamos a terminar la clase de hoy, así no los atraso, creo que tienen otra clase después. Solo veamos esta diapositiva. Dice, la velocidad de flujo es importante, o sea, ¿con qué velocidad se mueve la fase móvil? Les dije que eso es el caudal. Normalmente dice que puede ir de 0.1 a 3 mililitros por minuto o centímetros cúbicos por minuto. Realmente la mayor, digamos, velocidad de flujo más utilizada es 1 mililitro por minuto. 1. Eso es buena velocidad en buen tiempo. Entonces, 1 mililitro es
¿Qué pasa si se mueve muy rápido? 3 mililitros es mover muy rápido la fase móvil, o sea que el analito se mueva rápido entre la columna. Como son columnas muy cortas, a veces no conviene velocidades altas. Tampoco velocidades muy cortas, por ejemplo, 0.5. Claro, se pueden utilizar, pero se va a tardar mucho más el analito en salir. Entonces, 1 mililitro por minuto es como lo estándar. Cuando uno revisa métodos de separación HPLC, 1 mililitro por minuto suficiente para separar, ¿verdad? Y con eso se logran separar bien los analitos. Dice que a veces el tiempo depende también del tipo de la columna. Si es columna analítica, vamos a ver que son columnas más pequeñas, y si son columnas preparativas, son columnas más grandes. Entonces, mientras más grande es la columna, también va a permitir mayor velocidad. La presión de operación. Estas presiones de operación ya vienen definidas por la máxima presión que pueda generar la bomba. De 500 a 2000 PSI, hay bombas que generan mayores presiones, ¿verdad? 5000, 10000 PSI, depende del tipo de bomba. Y también depende del tamaño de partícula. Mientras más pequeña sea la partícula, más difícil se mueve el líquido. Necesitamos más presión para que el líquido se mueva. Entonces, normalmente el tamaño de partícula es de 5 micrómetros, ¿verdad? No es ni 3 ni 10, sino más o menos 5 es el tamaño de partícula más utilizado. El tipo de elusión, normalmente si es mezcla compleja, va a ser gradiente. Si no es tan compleja, isocrática, una sola fase móvil suficiente. Y la temperatura de color. Entonces les decía, HPLC normalmente viene hasta alcanzar 40 grados. Ahora, ¿qué es importante cuando está variando la temperatura? Que el analito que estoy separando sea térmicamente estable, ¿verdad? Que a la hora de calentarlo no se vaya a deteriorar, no se vaya a afectar su naturaleza. Entonces, por eso es que HPLC, 30 grados, lo más que he visto yo en los métodos para separar, y separan suficientemente bien. ¿Verdad? No necesitamos temperaturas muy altas. Por supuesto, la temperatura mejora la separación, disminuye la viscosidad y también afecta la presión, ¿verdad? Al aumentar la presión, pues la temperatura, la presión también se aumenta un poquito, y eso ayuda a veces a mover más rápido al análisis. Entonces, condiciones de operación del detector. Realmente el detector no viene con especificaciones o sea, son más generales que específicas. Entonces, los detectores normalmente, a veces fabricantes de equipo dicen, mire, el detector para mi equipo debería ser tal detector, ¿verdad? Pero normalmente los detectores vienen para acoplarse a el método cromatográfico que uno requiere utilizar, ¿verdad? Y vamos a dejar esto acá con los requisitos del sistema de bombeo, ¿verdad? Y vamos a continuar el día viernes con la clase, ¿verdad? Cualquier duda o comentario, por favor, me pueden escribir al correo. Espero ya, si me envían mañana el corto, entonces tener ya el jueves todas las zonas ya avanzadas para que ustedes vean, y así cualquier duda o revisión la podemos dar sin pena el fin de semana, ¿verdad? Le pregunté al auxiliar de laboratorio, me comentó también que creo que ya terminaron sus prácticas, me contó que está calificando. Espero también que esta semana, también o a más tardar la otra, pues ya tengan sus notas de laboratorio. Entonces, lo dejamos por hoy, jóvenes. Disculpen hoy el contratiempo. Espero el día viernes